de Educación Ambiental. Hoy vamos a contar con una invitada especial, Daniela Aguilar. Ella es diputada nacional del Frente de Todos. Así que bueno, por favor vayan presentándose si quieren, pueden dejar también sus consultas en el chat. Nos parece muy importante generar estos espacios para que efectivamente se implemente esta ley. Así que en primer lugar le vamos a dar la palabra a la compañera coordinadora provincial de la Universidad Popular de Barrios de Pie, que nace de aquí la iniciativa de estos encuentros, para darle comienzo. A ver, hola, ¿ahí se escucha bien? Genial. Sí, se escucha. Bien, para que en el medio siga admitiendo gente. Ahí va. Bueno. Sumando. A ver, lista del hablante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como decía Gise, mi nombre es Vicky, yo coordino la Universidad Popular en la provincia de Buenos Aires. Primero darle la bienvenida, ¿sí?, a todos y a todas y agradecerles por participar. Nosotros y nosotras hace un tiempo largo que venimos pensando justamente en poder generar estos espacios de la Universidad Popular, y si bien hemos tenido ya varias instancias para poder charlar y encontrarnos sobre las cuestiones, para charlar sobre las cuestiones ambientales, hace poco, relativamente poco, se promulgó la Ley de Educación Ambiental y a partir de eso, digamos, decidimos poder generar estos espacios de capacitación que de momento, y para poder hacerlos los más grandes posible por la situación sanitaria, decidimos hacerlo virtualmente, pero que también tenemos la vocación de poder generar, digamos, ámbitos presenciales y de réplicas en todos los territorios. La Universidad Popular es una experiencia, ¿sí?, de educación popular que nace justamente de la militancia en cada uno de los barrios de nuestro país, de nuestro movimiento, que es el movimiento Somos Barrios de Pie. Uno de los ejes, de los varios ejes que nosotros trabajamos justamente es la cuestión ambiental. Trabajamos en la capacitación, en la formación de promotores y promotoras ambientales, entendiendo, digamos, que la promoción y la educación ambiental puede hacerse desde un montón de lugares, no solo desde la educación formal, sino también centralmente desde la educación popular y comunitaria, y también desde la práctica cotidiana, militante nuestra en el desafío de cuidar a nuestros barrios. En ese sentido, me parecía como una de las cuestiones a resaltar también la fecha, ¿sí? Ayer fue 9 de julio, fue el Día de la Independencia, una fecha patria importante para nosotros y nosotras, también para poder convocar a pensar justamente que uno de los desafíos que nosotros y nosotras tenemos en estos tiempos que corren tiene que ver con poder construir, así como construimos, digamos, nuestra patria a partir de la declaración de la independencia política, poder construir independencia económica y soberanía sobre nuestras tierras, sobre nuestros cuerpos. Entonces, de esta manera, también haciendo un llamado y una reflexión sobre la cuestión de la construcción de mayor soberanía, es que pensamos que desde la perspectiva de la educación popular tenemos mucho para aportar en vínculo con el sistema formal educativo y en vínculo con todos los organismos del Estado, poder tender puentes y articular justamente para construir una trama, así como muchas, estoy segura que muchas de nosotras hemos entendido el feminismo como transversal a nuestra vida, a nuestros cuerpos, a nuestras decisiones, a nuestros debates, a nuestra educación. La perspectiva de la justicia ambiental entendida como un pilar de la justicia social, también la asumimos como una perspectiva, como un desafío y como un posicionamiento político-pedagógico en todas nuestras prácticas políticas y educativas. Así que de esta manera queríamos poder darle la bienvenida, agradecer a todos y a todos los que están participando, a las compañeras que nos van a acompañar también en esta tarde, y empezar así un caminito que esperemos que sea grande y que sabemos que
el logro, digamos, de hoy poder tener una ley de educación ambiental refleja también la pelea de muchos y de muchas durante muchísimos años, y es una pelea es una disputa que vamos a seguir dando con alegría, como siempre, con mucha militancia, con mucho esfuerzo, y que convocamos a todos y a todas a ser parte. Hoy que nos va a tocar un poco charlar en específico sobre la ley, vamos a aprovechar este espacio como un espacio de formación, el encuentro que viene, que vamos a trabajar más las prácticas más pedagógicas, educativas, la didáctica, para poder trabajar la cuestión ambiental en el aula, en el taller, en el barrio, y también desde la experiencia concreta de los promotores ambientales que trabajan en un montón de barrios del país y que nosotros consideramos siempre que son los principales ambientalistas y muchas veces no reconocidos y reconocidas en ese trabajo enorme que realizan cotidianamente. Así que bueno, muchísimas gracias y vamos a escuchar a las compañeras. Gracias, Vicky. Bueno, ahora sí le vamos a dar la palabra a... Ella es diputada nacional del Frente de Todos, de Loma de Zamora, es politóloga, magíster en políticas públicas, especialista en temas de ambiente y gobierno abierto. Así que, Daniela Vilar, le vamos a dar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias Vicky, Gisela, a Pau Montenegro, que es nuestra compañera de barrios acá en nuestro distrito de Lomas de Zamora y que me acercó la invitación. Gracias Dayana, Silvia, la verdad que es un honor poder compartir con ustedes este espacio. Y a todas, creo que la mayoría son todas, y a todes, los que están hoy acá, que entienden a la educación popular como una herramienta emancipadora y además necesaria para estos contextos que estamos viviendo y para la posibilidad de existencia de una sociedad, ¿no? Digo, nosotros personalmente valoro y muchísimo el trabajo de las educadoras y los educadores de la educación popular, los educadores y las educadoras populares, porque entendemos, y sé que entienden, a la pedagogía como la herramienta de liberación, ¿no? Son, en términos freirianos, quienes generan el vínculo con les alumnes, con la premisa de la pedagogía de la liberación por sobre la pedagogía bancaria. Así que la verdad que gracias, no solamente por esta charla, sino y fundamentalmente por el trabajo que hacen todos los días en los barrios. Son indispensables para poder sostener este entramado social solidario. Respecto a la temática, y no quiero ser muy larguera porque Dayana y Silvia realmente saben y mucho del tema, para contar brevemente la experiencia de cómo hoy tenemos una ley de educación ambiental. Nuestro gobierno, el gobierno de Alberto y de Cristina el año pasado, impulsó esta ley, la actual ley, que ya fue reglamentada por el Ejecutivo, desde los ministerios de Ambiente y de Educación, ¿no? Que aprobamos en ambas cámaras del Congreso y que además fue discutida con mucha participación de la ciudadanía. Es una ley muy completa que tiene una perspectiva muy importante territorial en la implementación, por eso cuando Pau y las compañeras de la universidad me invitaron a poder compartir este espacio con ustedes, dije que sí inmediatamente, porque la verdad que para poder implementar esta ley es necesario el trabajo que ustedes puedan ejercer en los territorios, ¿no? Es una ley absolutamente federal, participativa y que además fue trabajada de manera regional. Participaron organizaciones de la sociedad civil, educadores, educadoras, militantes, y es por ese espíritu colaborativo que tiene que tenía la redacción de este proyecto y que tiene la ley, que aborda a la educación, entendemos, de una manera integral, social, política y ambiental, ¿no? Nosotros no vemos la perspectiva ambiental escindida de la problemática social y económica, ¿no? Digamos, y si eso pasa es un error, por eso es necesario el rol de ustedes para que eso no suceda, ¿no? Esta ley propone la construcción de una estrategia nacional de educación ambiental
que denominamos en el proyecto de ley ENEA. Esta ENEA va a ser coordinada por, como les dije anteriormente, los Ministerios de Ambiente y Educación en conjunto, pero van a estar asesorados permanentemente por un consejo consultivo integrado por comunidades campesinas y comunidades indígenas, por universidades nacionales, por representantes del CONICET, del sector científico, por gremios docentes, por organizaciones estudiantiles y también por parques nacionales. Esto es inédito en el desarrollo de una ley de este tipo. Primero es inédita la ley, pero además la construcción o la co-construcción de esta ley y la propuesta de esta ley también lo es. La idea es que la educación ambiental que proponemos, y esto yo creo que realmente no les voy a decir nada nuevo a ustedes, porque es como trabajan los educadores y las educadoras populares, los educadores y las educadoras comunitarias. Así que creo que ustedes le aportan más a la ley, o le aportaron desde su perspectiva más a la ley, de lo que yo les puedo llegar a decir hoy. Es algo que ustedes tienen, diría que hasta naturalizado en el rol que ejercen todos los días. Porque la idea de esta ley, o la propuesta de esta ley, es que la educación ambiental sea inclusiva, sea federal y que sea participativa. Digamos, todo lo que ustedes hacen en el andar cotidiano de la educación popular. Las federaciones de cartoneros, los movimientos sociales, las organizaciones de agroecología, aportaron y van a seguir aportando en este contexto del ENEA la perspectiva para fortalecer los procesos de aprendizaje, con lo cual insisto en el rol fundamental que ustedes tienen. Se van a ir modificando, digo, cuando nosotros decimos por qué van a tener un rol muy protagónico y muy activo, porque las currículas se van a ir modificando progresivamente para que los contenidos de las distintas materias de todos los niveles educativos tengan esta perspectiva ambiental. Es decir, lo que vamos a trabajar a partir de la puesta en marcha de esta ley, de la implementación de esta ley, es que la educación ambiental sea transversal a toda la formación de la ciudadanía, digamos, a toda la formación de los alumnos y las alumnas. Además, los contenidos van a ser integrados no solamente en la primaria y secundaria, sino también en la educación superior, y también, y esto atención, a ustedes les va a interesar, en los institutos de formación docente. Porque la idea no solamente es generar conciencia ambiental en niños, niñas y adolescentes, sino también hacerlo con nuestros docentes, con los formadores y las formadoras, con quienes son actores y actoras claves en esta nueva normalidad que tenemos que construir cuando, de una vez y para siempre, y producto de este plan de vacunación que está llevando adelante nuestro gobierno, el más grande y el más importante de la historia reciente de nuestro país, podamos salir de esta pesadilla que estamos transitando hoy de la pandemia, ¿no? Para los chicos. ¿Qué pensamos nosotros o cuál pensamos nosotros, y en esto lo compartimos para charlarlo y para que obviamente después ustedes aporten todos los saberes construidos en la experiencia? El rol más importante como formadores entendemos nosotros cuando co-creamos o cuando trabajamos la ley o cuando pensamos en esta ley de educación ambiental es, sin dudas, la construcción de sentido común respecto a una conciencia ambiental popular. Porque nosotros sabemos que las luchas y las conquistas se dan desde la construcción del sentido. Se dan cuando generamos conciencia en nuestro pueblo. Se dan cuando podemos construir un sentido común contrahegemónico en términos gramscianos, porque es el sentido común que va en contra del que es impuesto por las corporaciones, por los medios hegemónicos, por los sectores que tienen el poder. Y ese proceso no consiste solamente en informar cómo cuidar el ambiente, sino que necesita, y voy a ser redundante, necesariamente la educación para construir esta identidad, para construir este sentido desde la formación transversal, o desde los cimientos de la formación de los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros entendemos que a partir de incorporar esta perspectiva a la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes, lo que tenemos que lograr es promover la sustentabilidad como proyecto productivo, entendiendo que esto también implica un desarrollo que no puede ser pensado de otra manera si no incluye justicia social, distribución de la riqueza, preservación del ambiente, cuidado de la salud y soberanía sobre nuestros bienes comunes naturales. No podemos pensar
a lo ambiental escindido de estos conceptos, que son conceptos que ustedes trabajan todos los días en la militancia, en el andar, en la construcción diaria, en la organización popular diaria que dan en los barrios en los que se trabajan. Nosotros pensamos y entendemos, cuando hablamos del concepto de ambientalismo popular, a una construcción holística de la ética ambiental, que necesariamente, y como dijo nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner, tiene que cerrar con la gente adentro, no puede escindir a las personas de la conceptualización de lo ambiental. Otro punto importante, entendemos nosotros, respecto de la ley, es el concepto de soberanía. Tiene que tener un rol fundamental en entender que la historia de nuestros pueblos y entender cómo llegamos al punto crítico donde hoy estamos, ¿no? Hacer un revisionismo de la historia, entiendo que es lo que ustedes hacen todo el tiempo, pero pensarlo de una perspectiva ambiental me parece oportuno también, o nos parece, y me parece que la ley nos brinda esta oportunidad, porque la realidad es que muchos países acumularon riquezas y mejoraron las condiciones de vida de sus habitantes a costa de la explotación de los bienes comunes en nuestros países, ¿no? En los bienes comunes de los países menos desarrollados. O sea, nosotros nos dicen todo el tiempo que somos países deudores. De hecho, hoy mismo, y les recomiendo si no vieron todavía el cierre del jueves de la sesión que tuvimos en el Congreso que hizo Máximo Kirchner, porque estábamos discutiendo hoy mismo cómo pagar el préstamo irresponsable que tomó el gobierno anterior, y pareciera que tuviéramos que aceptar sumisamente ese papel, y la oposición nos plantea eso. Realmente les recomiendo la intervención de Máximo Kirchner del jueves pasado, está en YouTube, y si quieren después les dejamos acá el link. Pero cuando nos ponen en ese rol de países deudores de deudas que, digamos, tomadas de manera absolutamente irresponsable por el gobierno el último de Mauricio Macri, que fue una deuda, un crédito inédito incluso para el FMI, lo que no estamos teniendo en cuenta es que en realidad nuestra región también es acreedora del mundo, porque puso, incluso contra la voluntad de sus pueblos, buena parte de sus recursos, de sus bienes comunes naturales, en función del crecimiento y desarrollo de otros, que dejaron pasivos ambientales que todavía estamos pagando. Digo, otro tema que les recomiendo, la forestal. No, yo soy nieta de un boyero de la forestal, y lo que hizo esa empresa de origen inglés, el extractivismo absolutamente violento que provocó en nuestro bosque chaqueño, nuestro monte chaqueño y santafesino, y que dejó pueblos devastados y pasivos ambientales que todavía nunca nosotros pudimos recibir una compensación de eso, me parece que es un ejemplo más de estas discusiones que tenemos que dar. Animarnos a pensarnos desde este lugar de acreedores también, es un proceso que requiere cuestionarnos lugares y sentidos comunes impuestos. Y para eso necesitamos necesariamente, y vuelvo a ser redundante, de la educación crítica que ustedes pueden generar en estos ámbitos que ustedes transitan y que construyen en los barrios. Digo para cerrar, porque realmente no quiero ni aburrirlos, y porque me parece oportuno poder tener un diálogo con las compañeras y con todos ustedes, y obviamente poniéndome a disposición, ¿no? Por todo esto es que nosotros hablamos de construir conciencia ambiental integral. La educación ambiental para cuidar el ambiente, para exigirle a las grandes potencias que dejen de explotarlos, para exigirle a las empresas que cumplan con las condiciones sanitarias, y también para exigirle a las empresas que cumplan con las condiciones laborales. Para entender también que el principal problema ambiental no es solamente el conservacionismo o el cambio climático como un eslogan. El principal problema ambiental, compañeras, compañeres, es la pobreza. Y sin redistribución de la riqueza no tenemos, ni vamos a tener, ni vamos a poder construir un país más justo ni un ambiente más equilibrado. Mientras nuestros pibes tengan hambre, mientras nuestros pibes tengan plomo en sangre, mientras nuestros pibes no tengan una alimentación adecuada, mientras nuestros pibes estén en contacto con la basura, mientras nuestros pibes no tengan los derechos mínimos garantizados, entonces no vamos a poder hablar nunca de condiciones ambientales equilibradas. Así que no solamente
vengo acá a charlar desde un rol circunstancial que me toca asumir como diputada nacional. Digo, yo hablo siempre de roles circunstanciales, que son los institucionales. Lo que nunca dejamos de ser es militantes políticos barriales, ¿no? Yo soy una militante de un barrio popular, de Lomas de Zamora, y que me pongo a disposición para construir estas redes necesarias para poder de una vez y para siempre conseguir la victoria definitiva de nuestros pueblos. Así que ahí nos vamos a encontrar, compañeras, en la lucha, en la organización, en el andar sistemático para poder cuidar los derechos y seguir garantizando los que aún faltan para nuestros pibes, nuestras pibas y toda la gente de nuestros barrios. Les agradezco muchísimo, insisto, como arranqué, no solamente la oportunidad de estar acá con ustedes, sino la definición de vida que tomaron y que toman todos los días, que es la de trabajar por una educación popular y emancipatoria para todos nuestros pibes de nuestros barrios. Gracias Vicky, gracias compañeras, un saludo grande para Pau, esa gran compañera que tenemos, Pau Montenegro, esa gran compañera que tenemos en Lomas, y a todos los que hacen todos los días esta Universidad Popular. Gracias, compañera. Muchas gracias a vos, Dani, la verdad que gracias por tu participación, por estar acá, para nosotros es un honor. Y bueno, en la mano de lo que vos decías, justamente para nosotros la educación es una herramienta de transformación. Este espacio está destinado más que nada a docentes, educadores populares de nuestros fines, y justamente ahora le vamos a dar la palabra a una compañera docente de terciario, de secundario y de nuestros fines, Silvia Granada. ¿Estás ahí, Sil? Hola, estoy por acá. ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? se escucha. Bárbaro, entonces. Bueno, buenas noches a todas, buenas noches a todos. La idea, como bueno, también proponía Daniela, es tener en cuenta, ¿no? La conciencia histórica, ¿no? Cómo se conforma, digamos, esa conciencia histórica que nos permiten las acciones ambientales, desde lo individual a lo colectivo, que es lo que nos interesa, ¿no? Pensar en soluciones o en formas, ¿no? De entender nuestro planeta en forma colectiva, desde la mirada, ¿no? En este caso, latinoamericanista, ¿no? Yo les traje un material como para recorrer también con un autor que en los profesorados trabajamos bastante, su nombre es Elio Brailovsky. Él escribió un libro, una investigación que tiene que ver con cuáles fueron, ¿no? Las etapas de explotación, precisamente como comentaba Daniela, en América Latina, y un poco también es volver sobre la mirada de los pueblos originarios, ¿no? Acerca de nuestras raíces y de esa cosmovisión que quizás a veces dejamos un poquito de lado. Vamos a tratar de hacerlo sintético, un poco, digamos, didáctico también, pensando en que estamos trabajando, ¿no? Con estos materiales educativos en función de llevarlo también a las aulas, ¿no? Y de pensarlo desde las aulas también. Así que les comparto, vamos a ver si se puede ver, me dicen si se ve la pantalla. Creo que se va a escuchar el sonido, no sé, ahora se ve la pantalla, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ahí se ve. ¿Sí, se ve? Buenísimo, vamos a... Sí, se ve. Bien, como les decía recién, la propuesta no es pensar un poco la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿no? Desde también la historia ecológica, ¿no? Un poco el granito de arena que voy a aportar hoy tiene que ver con esta mirada. Bueno, yo soy profe de la carrera de Perspectiva Espacio-Temporal de Argentina y América en el Instituto 29, trabajo, digamos, también, como decía Gise, como educadora popular, y también recorro los secundarios, ¿no? Como profe de práctica y como profesora también de algunas cátedras de nivel superior. ¿Y por qué comento esta cuestión? ¿No? Porque tiene que ver con la territorialidad y con dónde estamos cuando enseñamos, ¿no? A veces uno se aleja un poquito y está solo en los lugares a veces que tienen que ver con la investigación y otras veces está en ambas, ¿no? Un poco digamos, con los pies todavía en el terreno, y eso es, digamos, también lo que importa para pensar a nuestros estudiantes y para pensar el diseño curricular y cómo vamos a tomar de alguna manera, ¿no? Esto que nos propone la Ley de Educación Ambiental Integral. Y en mi caso, y en el caso de mis estudiantes, lo trabajamos a partir de
de la cosmovisión latinoamericana, ¿no? Y pensamos una América Latina diversa, ¿no? Una América Latina que, como siempre decimos, es una amalgama, ¿no? de culturas, y que además han recibido en momentos de su historia movimientos migratorios en forma constante. Por lo tanto, es una historia de construcción colectiva permanente, ¿no? Lo que entendemos por la relación sociedad-naturaleza, ¿no? Es un poco la visión de europeos que llegaron a nuestro país en diferentes instancias, como decía recién, migratorias, pero también es parte, digamos, nuestra historia, o tiene gran parte del componente nativo, ¿no? Y este componente nativo obviamente va a tener en cuenta nuestros hermanos, bueno, mestizos, criollos, afroamericanos. En el mestizaje vamos a tener también negros, mulatos, zambos, ¿no? En los orígenes, digo, de esta conformación de América Latina, ¿sí? Por otro lado, también me gustaría pensar un poco más en las individualidades, ¿no? De las poblaciones originarias, porque muchas veces, y creo que también, bueno, la educación ha tenido, digamos, un poco ese rol, ¿no? Desde sus inicios, ha homogeneizado, ¿no? A todas las poblaciones nativas con la denominación de indio, ¿no? Entonces, en ese lugar nos tenemos que también posicionar para no pensar que solamente existía, digamos, un único, ¿no? O un único, digamos, una única figura o un único representante, sino que tenemos quechuas, aymaras, guaraní, mapuches, ¿no? Agua, entre otras culturas, ¿no? Desde recorriendo toda Latinoamérica, y que aún están presentes, y están presentes sus formas de ver el mundo, ¿no? Por eso lo traigo un poco a esta digamos, este momento para repensar la historia ecológica, ¿no? Y precisamente porque no podemos pensar nuestro presente ambiental sin tener en cuenta cómo se fue construyendo, ¿no? Y también tomo y retomo lo que decía Daniela, cómo nos fueron pensando, ¿no? Cómo fueron pensando nuestros territorios, cómo fueron pensando nuestras acciones, nuestras, digamos, participaciones de alguna manera en la economía mundial. Pueblos originarios en Argentina, por eso no quería olvidarme, recordar que nosotros tenemos también decenas de pueblos dentro de nuestros mismos territorios, algunos hay, digamos, relacionados con el mundo andino, otros con los vía guaraníes, otro con la nación mapuche. Hay, digamos, una gran diversidad que a veces el desconocerla hace de alguna manera también continuar invisibilizando, ¿no? Lo que cada una de estas culturas nos deja como legado, y que en realidad forma parte de nuestra matriz latinoamericana, ¿no? Entonces, olvidar eso y solamente posicionarnos desde los mandatos, ¿no? Pensados desde, bueno, una historia eurocentrista, ¿no? Nos aleja bastante de esta cosmovisión que tenían nuestros pueblos originarios y tienen nuestros pueblos originarios, ¿no? Porque no me gusta hablar en pasado, sino precisamente en esta cuestión del presente y de lo vívido, ¿no? Como les decía recién, la historia que nos contaron, ¿no? Esa historia oficial, un poco lo que nos propone este autor, Elio Brailovsky, en su libro Memoria Verde, ¿no? Es una historia oficial donde no aparecen los pueblos, es esa historia, por eso decía, sin pueblos, con héroes, ¿no? Con héroes nacionales que se van a imponer por sobre los referentes, de alguna forma, de las comunidades originarias que en Latinoamérica resisten todo este embate, ¿no? De la conquista y de la colonización, ¿no? Con ese proceso civilizatorio que de alguna manera va a empezar a exterminar no solamente los cuerpos, sino también las ideas, los pensamientos, las formas de entender la relación con la naturaleza, como les decía recién. Y en este sentido, ¿no? Vamos a pensar entonces que esta es una historia que se nos cuenta o se nos relata sin ambientes, una historia donde solo vamos a encontrar recursos naturales. Y esto es una mirada muy importante que hay que deconstruir, ¿no? En los pueblos originarios tenemos una mirada distinta, y la mirada tiene que ver con sentirse parte de la tierra y sentirse parte, ¿no? Del ambiente, y no dueño como para tomar esos recursos en forma ilimitada. Y por otro lado se convierte, digamos, esta historia
que en nuestros pueblos originarios tiene un carácter de digamos, ser contada, ¿no? O es transmitida a través de mitos y de leyendas. En la historia oficial, nuestra historia latinoamericana y la historia argentina especialmente, es una historia que se cuenta a través, como decía, de los héroes y de sus monumentos, ¿no? De eso que vemos en las ciudades y que sabemos que hoy incluso está en debate a nivel mundial, ¿no? Hoy sabemos que las estatuas de los colonizadores o las estatuas de los esclavistas en muchos lugares del mundo están siendo derribadas, ¿no? Por eso digo, estamos atravesando también, me parece, bueno, un cambio, ¿no? De paradigma respecto a revisar esta historia americana también, ¿no? Esta historia de la colonización. Estos contenidos estaban organizados y muchos seguramente me van a decir, sí, pero yo también los aprendí de esa manera, todavía, digamos, están vigentes, porque estamos en un momento de transición en el cual el paradigma de derecho, ¿no? En educación está, digamos, de alguna manera enfrentándose a resistencias, ¿no? Desde varios ámbitos que defienden una educación no inclusiva, no federal, no participativa, ¿no? Tomando un poco las palabras de Daniela, ¿sí? Pero les decía, esos contenidos, ¿no? Estaban de la historia oficial, estaban muy relacionados con organizar, con homogeneizar y construir un Estado-nación, ¿no? La propuesta que nosotros entendemos, bueno, como una propuesta también superadora de esa historia que recibimos, de esa historia que en algunos casos hasta enseñamos, ¿no? Trabajé muchos años como maestra de grado y la historia que enseñaba en su momento también estaba muy vinculada a los héroes y a darle poco lugar a las culturas originarias, ¿no? Pero la propuesta contrahegemónica, sería, en este caso, pensar en una historia ecológica, ¿no? Una historia que va, digamos, a incluir la experiencia de los pueblos, va a incluir las sociedades diversas como protagonistas, y en esta diversidad ahí entramos todas y entramos todos y entran nuestros barrios y especialmente nuestros barrios más vulnerables de la Argentina, ¿no? Esos barrios que también tiene la inmigración, o tiene el sello, digamos, de la inmigración interna, de esas familias que vienen a los conglomerados urbanos en busca de otras alternativas, ¿no? Regionales, y en esto nos vamos a, digamos, de alguna manera, a basar en herramientas que tienen que ver con la interdisciplinaridad, no mirar solamente la historia ecológica desde las ciencias sociales, sino trabajar desde las ciencias naturales, trabajar desde la filosofía, desde la sociología, ¿no? desde la mirada política o desde precisamente las acciones políticas, ¿no? Las políticas públicas, y digamos, un poco el objetivo es tratar desde esta historia ecológica crear una herramienta o crear herramientas, ¿no? Una pedagogía del ambiente para la acción, decía en su texto Brailovsky. Yo creo que, bueno, parte, digamos, de esta construcción de la ley, no sé si bueno, por ahí Daniela coincidirá con esta mirada, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Esta pedagogía del ambiente para la acción plasmada, ¿no? En cada uno de los puntos que propone esta ley para, digamos, de alguna manera que la empecemos a hacer carne, ¿no? Para que entre, digamos, en acción en cada uno de nuestros actos. Y como decía recién, ¿no? Esto tiene que ver con la relación que siempre tuvieron a lo largo de la historia los humanos con la naturaleza. No sé si como estamos con tiempo, Gise, avísame si voy adelantándome. No, vamos bien, ¿eh? ¿Vamos bien? Bueno, no quiero ir ni muy acelerada ni muy lenta, pero no me quiero pasar para que las compas tengan su espacio. Bueno, en esta historia que ya de alguna manera todos y todas quienes estamos aquí conocemos, ¿no? La revolución industrial de alguna manera consolida, ¿no? El capitalismo y desplaza de sus territorios a campesinas, a campesinos, a artesanos, a artesanas, que se tienen que trasladar a las ciudades, y esto ocurre, ¿no? Digamos, en las ciudades comienzan ese proceso de industrialización, ¿no? Pero este fenómeno impacta especialmente, bueno, en la división social del trabajo, divide también, ¿no? El conocimiento, aparece en disciplinas, pero deja sus secuelas o deja sus marcas en nuestros ambientes, ¿no? Y especialmente
obviamente, ¿no?, en los cuerpos de las obreras y de los obreros, y en lo que va, digamos, a tener que ver con la concepción, ¿no?, que van a, digamos, a instalar desde el capitalismo, ¿no?, una sociedad que va a empezar a convertirse en una sociedad de consumo donde todo va a empezar a ser también de alguna manera descartable. Y precisamente en esto, ¿no?, un poco también volvemos sobre la mirada que propone, bueno, que propone este autor, ¿no?, que nos plantea, ¿no?, esta cosmovisión, o volver sobre esta cosmovisión de cultura y de política, ¿no?, de pensar a la ecología como la relación de esto que mencionaba de la cosmovisión, la cultura y la política, pero en su relación con las sociedades, con los seres vivos, con el espacio geográfico, ¿no? Una mirada integral, que creo que también son los elementos que aporta, ¿no?, esta ley de educación integral, ¿no?, esta ley de educación ambiental integral. Y por ese lado, por ese camino, ¿no?, pensamos un poco cuáles fueron los recorridos que tuvo nuestra América Latina y especialmente, bueno, Argentina, ¿no? En principio, una fase denominada colonial, en la que estábamos hasta 1810, ¿no?, con un, digamos, sistema de virreinatos, y en la que, digamos, ese sistema extractivista, ¿no?, era puramente el que beneficiaba, ¿no?, a la corona, en el caso de la región del Río de la Plata. La fase de los primeros años de la vida independiente, entre 1810 y 1860, la fase que también corresponde, digamos, a la División Internacional del Trabajo, pensando en una Europa, ¿no?, industrializada, o iniciando la primera etapa de la Revolución Industrial, y que hasta 1930, de alguna manera, tiene como, como centro, ¿no?, esta demanda permanente de materias primas y esta, como decía recién, División Internacional del Trabajo, que nos ubica en un país productor, ¿no?, productor de granos, productor de cereales, de cuero, ¿no?, de carne, para que en otro lugar del mundo se realicen las manufacturas, y para que después los mismos que vendimos las materias primas consumamos, ¿no?, y tengamos que importar esos productos manufacturados, ¿no?, esos productos terminados. Y en 1930, ¿no?, el inicio también en Argentina de una fase de industrialización sustitutiva, de importaciones, que también, obviamente, con la dictadura militar, de alguna manera va a tener, bueno, nuevamente una caída y un impacto, ¿no? Sabemos que, bueno, son años en los que la política, digamos, argentina, o las políticas argentinas, ¿no?, estaban orientadas previas a las dictaduras, ¿no?, en el desarrollo también industrial, o en impulsar el desarrollo industrial. Tuvimos hace un par de horas, ¿no?, una movilización de un sector que ha sido de alguna manera muy beneficiado en algún momento de la historia, y cuando hablamos a veces del modelo agroexportador, ¿no?, hablamos de 1880 y empezamos a hablar acerca de cómo se impone ese modelo hasta nuestros días, ¿no? Pensamos en una Argentina que, según los números o las estadísticas, había sido una Argentina que era muy rica, ¿no? O se la entendía como muy rica. Ahora la pregunta con respecto a ese periodo es pensar, ¿era rica y esa riqueza se distribuía, o esa riqueza solamente, digamos, permitía que crezcan un determinado, ¿no?, número de familias que eran las propietarias de esas tierras? Entonces, la mirada, digamos, de revisión sobre, ¿no?, esta historia ecológica también nos demanda buscar también esas respuestas, ¿no? No solamente mirar un recorte de manera, digamos, muy sesgada, ¿no?, sin un marco histórico. Y por otro lado, esto, digamos, lo que va a hacer es acelerar de alguna manera, ¿no?, algunos procesos, ¿no? Esta industrialización va a acelerar algunos procesos en Argentina. Yo quería pasarles un videíto, digamos, cortito, que elaboraron estudiantes, ¿no?, del nivel terciario, de la carrera inicial, no de mi profesorado, sino de otros, con los cuales también, bueno, conectamos y compartimos trabajos sobre, ¿no?, lo que hacemos cuando repensamos a algunos autores. No sé si se va a escuchar, pero ustedes me dicen.
bueno, simplemente como para, digamos, hacer un pequeño recorrido histórico, bueno, estos materiales como para que profundicen, los van a tener también dentro, digamos, de algún espacio para compartir, ¿no? Entiendo, Gise, que vamos a poder compartirlo también con las compas y con los compas, como para que lo puedan volver, si quieren, a ver o tomar apuntes, ¿no? Pero específicamente habla sobre esta etapa, ¿no? En la que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que tenía, digamos, a una Argentina dentro de un modelo agroexportador y cómo llega, ¿no? Digamos, a recibir, ¿no? También de alguna forma las consecuencias en su ambiente de las actividades económicas que se realizaron por aquellos años sin, de alguna manera, tomar en cuenta, ¿no? Cuáles eran las pérdidas, ¿no? A nivel ambiental que también teníamos. Y por aquellos años, por los años 90, ¿no? Nos vamos a encontrar con con este libro que hoy les decía, estamos de alguna manera recorriendo rápidamente en algunos de sus capítulos, y que nos parece un buen material de investigación porque precisamente lo que plantea, ¿no? este autor es volver a mirar esta relación sociedad-naturaleza, ¿no? Y creo que, digamos, esto que era una demanda, ¿no? Por parte de la sociedad, hoy, bueno, felizmente está incluido dentro, digamos, de la letra de la norma, ¿no? Para poder trabajarlo desde las escuelas, y nos va a permitir, ¿no? Llevar también todos estos contenidos vinculados con la educación ambiental, ¿no? Con mayor fuerza, ¿no? Como dice un poco también la letra de la ley, que viene a reforzar lo que también ya está vigente. Y en esta relación sociedad-naturaleza que precisamente queremos reforzar, lo que intentamos es pensar los sistemas ecológicos y los sistemas sociales, ¿no? De una forma también, de una mirada, con una mirada integral, ¿no? Entendiendo que entre ellos existe tecnologías, pautas culturales, ¿no? Pautas sociales, pautas políticas, ¿no? Y que esto necesariamente va a afectar, ¿no? La vida de las personas que habitan los distintos lugares del planeta, ¿no? Y en este caso los distintos lugares de nuestro país. ¿En qué nos va a afectar? Precisamente en la calidad, ¿no? Y en la cantidad de esos llamados recursos que nosotros vamos a denominar, digamos, como elementos parte de la naturaleza, así como nosotros también lo somos, y también va a afectar obviamente las relaciones sociales, ¿no? Hay quienes se encuentran, digamos, en una situación en la que deciden si quieren para sus barrios tener un lago, por ejemplo, ¿no? O un pequeño, no sé, un pequeño ojo de agua dentro de sus barrios, y hay quienes no deciden y tienen un hilo o un río o una ría pequeña de agua contaminada. Entonces, en esto también se manifiesta la desigualdad, ¿no? Esto de dónde podemos o no podemos a veces elegir, y dónde sí pueden elegir, como decía también hoy Daniela, que la escuchaba, digamos, hablando con respecto a ponerle freno, ¿no? A las empresas, a las multinacionales que se ubican en distintos lugares de nuestro territorio sin tener en cuenta estas consecuencias, precisamente qué calidad de vida van a tener quienes estén en ese lugar o rodeen a ese lugar. Es una fábrica, y se me viene a la mente, no tengo la imagen aquí, pero seguramente ustedes la tendrán, por ejemplo, del río Reconquista, del riachuelo, ¿no? Y que pensemos también en que en otro momento de la historia ese río o esos ríos eran transitados, eran navegables, tenían, digamos, peces, podían de alguna manera facilitar incluso pequeñas, ¿no? Economías familiares o de la región, ¿no? Y hoy es impensado por el nivel de contaminación que tienen. Entonces, los ríos también arrastran de alguna manera en esos sedimentos historia, y la historia tiene que ver con qué usos se les dio a esa parte del ambiente y con qué objetivos, a quiénes benefició, ¿no? Me parece que muchas preguntas como para replantearnos y pensarnos, ¿no? Por otro lado, y ya vamos terminando, así que no me miren como que me fui mucho, pero vamos ya con algunas conclusiones. Díganme si nos pasamos un poco de tiempo. La ecología, bueno, precisamente nos tiene que aportar esas interrelaciones, ¿no? Para que las podamos pensar en la sociedad, esa interrelación entre la sociedad, el ambiente, cómo nos apropiamos de él, y en este caso, desde el posicionamiento de los derechos, ¿no? ¿Qué derechos tenemos
como habitantes de cada lugar, como habitantes de Merlo, de Barrio Arcoíris, de Barrio Pericón, ¿no? De Villa Magdalena, qué derechos tenemos que defender para que nuestros suelos, nuestra agua, nuestro aire, ¿no? Y la basura que se produce en el lugar, ¿no? Tenga algún tipo de tratamiento o de destino, y que ese destino no sea perjudicar a otros barrios, ¿no? O a otros lugares, porque hay quienes viven en barrios quizás que no tienen acumulación de basura, pero esa basura ¿dónde va, no? Esa basura está en el baldío a 5 o 6 cuadras o a 2 barrios del lugar. Entonces todo eso también nos permite replantearnos un poco, ¿no? Cómo miramos y cómo pensamos en los otros y en las otras, ¿no? Esto de que siempre se dice que tiene que ver, digamos, con sentirnos parte, y bueno, en esta mirada ecológica también nos tenemos que sentir, obviamente, partes también, ¿sí? No les dejo, ahora no lo escuchamos porque me parece que ya fuimos aclarando muchos puntos, pero les dejo dentro de la presentación unas palabras de Brailovsky para que escuchen, ¿no? Con respecto, digamos, a la educación en niños. Nosotros estamos trabajando desde el nivel inicial hasta los grupos de fines, así que la idea es un poco pensar, ¿no? esas cuestiones hacia todos los niveles, ¿sí? Y repasando un poco lo que decía Daniela, ¿no? La iniciativa de crear la NEAI, ¿no? La Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, ¿no? Me parece que como principal política, ¿no? De educación ambiental para volcar en todo el territorio, cada una y cada uno de nosotros podemos aportar a estos objetivos, ¿no? Construyendo también ese de alguna manera currículum verde, ¿no? O currículum con elementos que nos permitan ser transversales a todas las asignaturas que enseñamos en todos los niveles. Bueno, creo que hasta aquí dejamos porque así no le quito más tiempo a mis compas, y les dejo este material después para que, bueno, este material y el libro también como para que lo puedan consultar si les interesa. Gracias, Gise, gracias, chicas, gracias, chicos. Gracias a vos, Silvi. Muy interesante, la verdad, la perspectiva. Te agradecemos por el espacio, por el material. Ahí en el chat estaban pidiendo los libros Memoria Verde, si alguien los puede pasar, porque están solicitándolos. Sí. Nos acaba de avisar comparto, ¿sí? Dani. Dale, gracias, Sil. Nos acaba de avisar Dani que tiene que participar de otra reunión en este momento. Queremos agradecerte por la participación. Gracias por estar acá presente, por el espacio, por tu intervención. No, estamos muy agradecidos. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera, licenciada en Ciencias Ambientales, también educadora popular, pertenece a la Universidad Popular Barrio de Piellas, Dayana Soriano. ¿Estás ahí, Day? Buenas, sí, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, bien. Bueno, sí, mi nombre es Dayana y trabajo en el ámbito público y ámbito privado, algunas veces solucionando problemas ambientales de empresas y otras veces para el Estado, ¿sí? En un rol de control, más que nada. Digamos que estoy en los dos roles, y eso también está bueno porque nos deja ver y nos deja entender cómo funciona todo el sistema. Y bueno, también soy educadora popular en la Comisión Barrios de Pie, de Fines. Y bueno, nada, vengo yo a incentivar un poco en el rol docente que hoy en día tengo, a incentivar a los otros docentes para que desde la materia que sea puedan aplicar la ley de educación ambiental desde el ámbito que sea, ¿sí? La importancia de esto, y más allá de que hoy en día, gracias a todas las personas que militaron la ecología popular y sacaron una ley de educación ambiental, más allá de todo esto es reconocer que desde hace mucho tiempo nosotros, todos los seres humanos, tenemos un derecho, que lo dice la Constitución Nacional en el artículo 41, y también lo dice la Ley General del Medio Ambiente, ¿sí? Que es la 25.675, en donde esta misma ley promulga a su vez la participación de los ciudadanos que tengan educación ambiental, ¿sí? Yo les voy a leer el artículo 41 de la Constitución Nacional para que los educadores, los docentes que están
estamos acá, en este momento, sepamos de qué se trata. Seguramente la conocen, pero está bueno hacer un repaso. Es que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generaría prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca en la ley. Bien, como el artículo 41 habla de que tenemos un derecho y lo tenemos que hacer velar, si alguna vez escucharon el juicio de Beatriz Mendoza, acérrima también popular de Avellaneda, que ella hablaba sobre el riachuelo y sobre la contaminación. Bueno, justamente ella le hizo un juicio al Estado y usó este artículo, avisando que los pibes del barrio donde ella estaba, en Avellaneda, tenían plomo en sangre y que todas las empresas, como por ejemplo la Shell, estaba contaminando sin hacer una remediación. Entonces ella usó este artículo para hacerle un juicio al Estado y la Corte Suprema de la Justicia salió a favor de Beatriz Mendoza y sus 17 vecinos más. Bueno, en base a eso es importante que todos los docentes sepamos de esto, y como el artículo 41 de la Constitución Nacional era muy amplio, se tuvo que reglamentar en el 2002 una ley general del medio ambiente, ¿sí? Como recién habíamos visto, debía crearse una ley nacional capaz de coordinar la política ambiental nacional, sentando unas bases mínimas de presupuesto, ¿sí? Para cada provincia, depende, como contaba Silvia, también el tema de la geografía, ¿no? No es lo mismo la geografía de Salta como la geografía de Buenos Aires. En el año 2002 sale en vigencia, y en el artículo 14, 15 y 19 de esta ley, habla justamente de que todos los ciudadanos tenemos que tener una educación ambiental, ¿sí? O sea, ya lo dice que sí o sí lo tenemos que hacer. Digamos, ¿por qué entonces todavía los docentes no hablamos de temas ambientales? ¿Por qué en las escuelas privadas no se habla de problemas ambientales? ¿Por qué no se le enseña a los pibes que el vecino o la empresa que está a la vuelta de su casa está contaminando? Si el pibe capaz no sabe lo que es la contaminación. Entonces, enfocar desde ahí para que el pibe pueda entender qué es la contaminación, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, respetando siempre el medio ambiente, porque la realidad es que si el medio ambiente se enferma, vamos a decirlo así, nosotros nos vamos a enfermar. ¿Sí? Me meto en temas profundos, pero les doy un margen, ¿sí? De que aproximadamente nosotros ciudadanos y todos los pibes, no solamente podemos llegar a tener plomo en sangre, sino que también comemos, respiramos, inhalamos, alrededor de el tamaño de una tarjeta de crédito por semana, de plástico, ¿sí? Porque el plástico está en todos lados, está en el agua, está en el suelo, está en la tierra, en todos lados que puedan imaginar. Entonces, explicarle, ¿no? a los alumnos, a los pibes de distintas áreas, hasta en sociedades de fomento, ¿no? O en ollas populares, la importancia de dejar de consumir ciertas cosas. Me gusta hablar de Juan Domingo Perón, del general, porque él fue un acérrimo defensor de lo que es el medio ambiente y los problemas socioambientales. En las Naciones Unidas, una vez él dijo que, o sea, invitó a todos los dirigentes políticos y a los líderes políticos a que se arme una revolución, ¿sí? De conciencia. Que hasta el día de hoy es lo que necesitamos seguir haciendo, la conciencia, generar conciencia a todos los docentes. Sería lo principal. Y para generar conciencia, nosotros tenemos que saber, entonces, entender al medio ambiente, que cada vez estamos enfermos y que necesitamos darle soluciones, y no solamente aplica a empresas,
¿sí? Aplica a nosotros mismos, el famoso grano de arena también. Entonces, volvernos un poco concientizadores es lo que necesita esta nueva ley de educación ambiental. Bueno, y por último, ¿sí? Agradecer a Gisela, a Andrea, a Silvia y a Daniela. Gracias, Dai. Gracias, Dai. Muy interesante. La verdad que es importante. Como vos decís, estos espacios de concientización para nosotros es fundamental, como vos contaste, la sanción de esta ley, pero es muy necesario en realidad que se generen espacios de capacitación y donde brindemos herramientas a los docentes, que constantemente tenemos interacción con estudiantes, que podemos nutrir, digamos, nuestras prácticas educativas de esta perspectiva, y que además no es solamente en las escuelas o instituciones educativas, sino en todos los espacios que formamos, porque de eso se trata, ¿no? La educación popular. Así que, en ese sentido, para que todos tengamos este tipo de herramientas, tenemos pensado en el encuentro que viene trabajar desde las materias, cómo podemos implementar, cómo podemos abordar esta ley, ¿sí? Así que les invitamos a que sean parte el sábado que viene a este encuentro nuevamente para trabajar más lo pedagógico, ¿sí? Y desde las diferentes áreas. Así que vamos a tener invitadas también de cada área que puedan brindarnos sus perspectivas con recursos. Y bueno, gracias, ahora le doy la palabra a Vicky, pero gracias a todos, gracias a vos, Dai, a Silvi, a Dani y a todos por ser parte de estos espacios. No, estuvo genial todas las intervenciones de las compañeras. Nos pareció por ahí si queremos abrir un ratito a intercambiar, porque hubo un montón de preguntas y sugerencias en el chat también. Como habíamos planificado este encuentro para que nos dure un cachito más, también la idea era poder escucharnos y traer experiencias o dudas o preguntas que también vamos a ir tomando nota para el próximo encuentro, empezar a saldar de manera colectiva. Así que si alguien quiere hablar, les vamos, por ahí se puede sacar el cosito del silencio e intervenir. O levantar la mano. O levantar la mano. Hola, buenas noches. Una pregunta, Silvia me llamo. Hola, Silvia. Creo que tengo la cámara apagada. Ahí está. Ahí está, ahí te vemos. Hola. No, mi duda es, hay que trabajar no solo con el tema de las empresas, sino también desde lo micro, ¿no? Cada uno aportando su granito de arena. Pero ¿realmente se puede encontrar una solución así? ¿No es que el 90% del problema proviene de las empresas? Es la pregunta. Yo puedo responder algo así. Hola, ¿cómo andás? Hola, gracias. Responder algo así. Viene de las empresas, ¿sí? Que son los grandes contaminadores que tenemos, pero la realidad es que viene de las políticas públicas que tenemos y de que los ciudadanos no levantamos la mano porque no sabemos cómo son los temas. No sabemos qué está bien, qué está mal, porque no nos instruimos. Entonces, está bueno saber que tenemos una constitución que te dice que sí o sí tenés que tener un ambiente sano. Está bueno tener una ley general del ambiente que te lo especifica, ¿sí? Que es otra ley. Y está bueno también esta nueva ley de educación ambiental, en la que nosotros como docentes podemos exigirle al Estado que también nos capacite en este tema. Entonces sí, viene de las grandes empresas la macrocontaminación, pero la realidad es que nosotros, los ciudadanos y los pibes que tenemos que construir, tienen que militar este tema. ¿Sí? Como se ha militado un montón de leyes, eso es lo fundamental, que se pueda militar. Y que nosotros como al Estado, bueno, como dice María, la regulación del Estado de las empresas, obviamente, pero el Estado siempre va a hacer caso omiso, porque a veces le conviene. Entonces, somos nosotros instruyéndonos, tenemos que parar la pelota de alguna manera.
Genial. Entiendo. Le Ya. damos la palabra. Sí, ¿algo No, más? gracias. Ah, genial. Le damos la palabra a Elina, que también levantó la mano. Elina, ¿estás por ahí? Está silenciada. ¿Ahí? Ahí está, perfecto. Bueno, me presento, soy Elina, soy profe de geografía de Merlo. Y bueno, les comento que yo hace rato, antes de que exista la ley, la he militado, daba clases con perspectiva ambiental. Por ejemplo, algo que les propongo una idea que yo la implementé hace varios años en las escuelas que doy clases, es que para que también, por el tema también de la pobreza que hay en las escuelas y de las familias, yo trabajo en escuelas del Estado, les incité a los chicos a hacer carpetas ecológicas. O sea, juntar todo tipo de volantes que tengan en sus casas o hojas que ellos siempre escriben 2 palabras y dicen, no, no me gusta, y la tiran. Y bueno, yo desde mi materia les dije, bueno, en vez de comprar hojas, que es gastar plata y también utilizar y explotar un recurso como es los árboles, la celulosa, sería bueno, y lo implemento hace 10 años este proyecto. Y también estaría bueno que muchos docentes de otras áreas también se unan, porque es como que dicen, ay, no quedé prolijo, hay esto, lo otro, y después los chicos se recopan. Los padres dicen, no, son re basureros, porque juntamos los volantes, pero la verdad que he tenido un montón de trabajos hermosos de alumnos, alumnas y alumnes, y bueno, y después me han regalado, el que no quería me los daba, yo se los daba a otros chicos con otras necesidades, más necesidades que ellos, y la verdad que les incitaba de una manera también a reciclar, no sé, por ejemplo, la tapa les decía, bueno, usen, no sé, todo lo que no se pueda reciclar, como por ejemplo plásticos, y bueno, y es una forma estaría bueno que sea como un proyecto que muchos docentes que no sean de geografía o de mi área puedan aceptar estas carpetas ecológicas que hacen los chicos, porque he recibido a veces rechazo, decir que es basurero, ay no, como que quieren las hojas compradas. Y la verdad que si estamos en una pandemia, en una crisis ambiental, estaría bueno que se pueda utilizar en las escuelas esto. No sé, digo. Totalmente, hay que seguir buscando diferentes estrategias para poder abordar y un poco también la semana que viene vamos a ponernos en concreto, en específico, para ver toda la cantidad de recursos, porque aparte los profes, los educadores populares, somos especialistas en ser creativos para intentar, digamos, que Claro. poder trabajar, digamos, con los pibes, las pibas. Sí, gracias, Celina. Natalia Ruiz, que también había levantado la mano, ¿querés compartirnos algo? Hola, ¿me escuchan, no? Sí, perfecto. Yo soy profe de historia del SAINS 453 de acá de Almirante Brown, y lo que en realidad es un proyecto que tengo porque todavía no lo pude aplicar, digamos, en el aula, sobre aplicar la regla de la 3R, reducir, reutilizar, reciclar diferentes tipos de materiales, así como lo dijo también la profe, desde el aula hacia la casa, intentando generar educación, digamos, porque eso es lo que primero tendríamos que incorporar antes de, bueno, con el uso de la ley, ¿no? Pero incorporar en nuestros alumnos, porque creo que eso es lo que nos falta esa conciencia ambiental de, como hablaba Brailovsky, y lo leía el libro también, digamos, de las estructuras y la conciencia ambiental que tenían los pueblos originarios, por ejemplo, el Inca, y bueno, y retroceder a esa cosmovisión. Pero para eso, para poder llegar a eso, primero tenemos que ir a las generaciones que todavía no, digamos que están nuevas, que pueden hacerlo. Les voy a contar que yo hice una investigación sobre un parque
sobre el espacio geográfico. También soy estudiante del profesorado de geografía, estoy en tercer año, y me costó un montón poder realizarlo al trabajo, porque bueno, a pesar de que están los puntos de reciclado acá en mi barrio, no se utilizan. ¿Por qué? Porque es lo que falta, ¿no? Educación. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Y bueno, en el uso de materiales reciclados, creo que así como lo dijo la profe anterior, hay otras cuestiones para hacer, el tema del compostaje. También hice un curso de generación 3R, para poder implementarlo en algún momento en el aula, ¿no? Del material que traen los alumnos, qué podemos separar de material orgánico, material inorgánico, desde el aula. Pero primero tenemos que plantar esa semilla de educación, que es lo que nos propone la Ley de Educación Ambiental. Así que bueno, yo estoy re chocha con este curso, que espero que me puedan dar más herramientas, así que les agradezco mucho. Gracias, Natalia. También escuchamos ahora a un compañero de Brown, que se llama Diego, que es compañero nuestro del área de ecologismo popular. ¿Estás por ahí, Diego? Hola, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches ya, ¿no? Pues veo que por la ventana que está de noche. Bueno, yo le quería comentar, nosotros estamos trabajando de acá desde Almirante Brown, con los ecopuntos, pusimos una empresa recicladora, donde hacemos un puerta a puerta. Y ahora empezamos a trabajar con lo que es Jardín de Infantes, 907, el 917, que levantamos el material reciclable, que ellos traen las botellas de amor, juntan diarios, juntan todo, y nosotros pasamos una vez a la semana. Ahora arrancamos con la escuela número 42, que es secundaria, del Parque Industrial, la escuela 39 y la escuela 59. Ayer fui a hablar con los directivos de la escuela 17 y hoy un jardincito más que está ahí que no recuerdo el número. Pero bueno, la idea mía es poner un ecopunto en cada barrio, y bueno, empezar a hacer una empresa como para lo que es un molino, para picar plástico y todo lo demás. ¿Que tenemos un montón de dificultades? Sí, tenemos. Que si esperamos, vamos a tardar un montón en tomar, pero si no tomamos la iniciativa, yo tomé la iniciativa y abrí un ecopunto en Gleu, uno en Barrio Lindo, ahora abrí uno en Adrogué, en el parque, en el barrio El Círculo. Bueno, voy por uno más en Gleu, ahora que estuve charlando, y la idea es abrir otro ecopunto más en Longchamp. Mi idea es abrir un ecopunto en cada barrio, que tomemos conciencia de todo, y bueno, está bueno esto lo que están haciendo. Yo de mi parte estoy yendo a hablar con los directivos de los colegios, de los jardines, como para que ellos tomen con el tema de conciencia del medio ambiente y hacer que los chicos que reciclen. Ellos todo el material reciclado que tienen, no lo saben dónde dejarlo, bueno, listo, nosotros pasamos una vez a la semana y levantamos todo eso. La idea es hacer un circuito y darle trabajo a 1000 personas. O sea, yo de mi parte creo que si armamos un circuito en Almirante Brown le damos trabajo a 1000 personas. Estaría bueno, y todo sería con el puerta a puerta, con las empresas, con los colegios, los jardines, los hospitales, todos generamos material reciclable. Imagínense si llegamos a armar el circuito, creo que estaría muy bueno. Desde acá, bueno, nosotros empezamos hace 6 meses, estamos levantando, nos están haciendo conocidos, nuestra empresa se llama Ecobur Ángel Marilyn. Ayer hicimos todo lo que es redes sociales, así que bueno, la idea es empezar a hacer esto más grande y que se sumen todos. Ayer tuve un encuentro también con una gente de filial de River, de Bursaco. Pero bueno, yo agarré por otro tema y yo agarré con los papelitos que tenemos unas propagandas y bueno, agarré y le empecé a repartir a todos. Desde mi parte, bueno, y los chicos se comprometieron con la fábrica, con su casa. Y le digo, bueno, después la semana que viene tengo con otra gente de otra hinchada, bueno, no importa. Voy, le muestro los papelitos y le digo, mi señora me dice, la verdad que vos todos los días estás con el tema de ambiente, ¿no? Del reciclado. Es una forma que tomemos conciencia todos. Y entonces estamos a full con eso. Así que bueno, es lo que le quiero comentar de nuestra parte acá de Barrio de Pie. Gracias, compañero. Es re importante por lo que decíamos, todo lo que vos contás, porque muchas veces cuando empezamos a discutir las cuestiones ambientales,
justamente a lo que decíamos al principio, no hay muchas veces un reconocimiento de los principales ambientalistas que tenemos en nuestra patria, que son los compañeros y compañeras que se dedican todos los días a cuidar en lo concreto, a limpiar el barrio y tratar de que todos esos productos o esos materiales que pueden ser reciclables puedan transformarse en otra cosa, y central también lo que vos planteás en relación a la cuestión de la fuente de trabajo. Para nosotros es importante, y además también porque el oficio de carrero, de cartonero, que nosotros hablamos de recicladores y promotores ambientales, ha sido muchas veces también maltratado, digamos, públicamente, y nuestro movimiento Barrios de Pie, desde el área de ecologismo popular, también impulsamos un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del reciclado y la recuperación urbana. Así que es re importante el trabajo que vos y con todos los compañeros están llevando adelante, y es central lo que también me parece que decías en relación a la iniciativa. Hay que hacer, digamos, hay que hacer, y un poco de esa conciencia ambiental que venimos discutiendo, esa transformación del sentido común, tiene que ver también con el concreto andar cotidiano nuestro en cada uno de los lugares. Así que muchísimas felicitaciones y gracias por intervenir. ¿Hay algún compañero o compañera más que quiera aportar algo? Pablo, Maximiliano, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahí? Hola. No sé si... ¿Se escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, les comento. Yo soy Spot de la Jefatura Distrital de Merlo. Ahí yo fui poniendo algunos comentarios. En la Jefatura Distrital de Merlo tenemos un proyecto que es distrital, o sea, es para todas las instituciones educativas de todos los niveles del distrito, que se llama Ecoescuelas. Lo que estamos intentando hacer un poco es trabajar sobre todas las iniciativas. Arrancamos el año pasado con un concurso que fue el concurso audiovisual ambiental Merlo 2020, que en el contexto de pandemia lo que intentamos hacer fue un poco visibilizar los trabajos que estaban haciendo los docentes en las escuelas. Se trabajó mucho con la temática de huerta y muchos de los temas que tocaron hoy acá, que fueron, o sea, el tema del compostaje, el tema del reciclaje, las 3R. Todas esas temáticas se venían trabajando y lo que intentamos hacer fue visibilizarlo. Entonces, de esa manera lo que se hizo fue un concurso. Todas las instituciones hicieron videitos, porque también era una manera en la que se trabajó muchísimo y se viene trabajando. Se hizo un concurso y se terminó haciendo una final que se transmitió desde la televisión pública del municipio de Merlo. Y bueno, tuvo mucha repercusión y este año fuimos por más, y eso, digamos, el avance de eso es Ecoescuelas. Ecoescuelas son capacitaciones, articulamos con ACUMAR, con INTA, con INTI y con OPDS. Damos 2 capacitaciones mensuales abiertas a toda la comunidad, o sea, no es solo para los que estén inscriptos, sino que es para todos. Por eso yo recién compartía el martes a las 5, tenemos una capacitación sobre autoproducción de semillas y soberanía alimentaria en el Facebook de la Jefatura, que van a estar Javier Sousa y Leo Mota, del INTA de Marcos Paz. Van a estar dando la charla, y bueno, es para toda la comunidad, así que lo pueden ver. Y bueno, vamos a seguir con un montón de charlas que son también abiertas a toda la comunidad. La intención de Ecoescuelas es que todos los proyectos que se están haciendo en las instituciones educativas sobre temáticas ambientales tengan un espacio, y de hecho también, aparte de las capacitaciones, conformamos una mesa educativa ambiental en la cual nos juntamos una vez por mes, y vamos tratando de coordinar, armando una red, trabajando también con los recicladores urbanos, con la cooperativa Merlo Recicla de Merlo. Articulamos las instituciones para que ellos pasen por las instituciones a buscar los reciclables que van juntando las instituciones. Ya tenemos más de 80 instituciones inscriptas, y bueno, nada, está abierto a todos y a todos y todas, y la verdad que me interesa la propuesta que estuvieron haciendo hoy, y lo quería comentar porque es una política educativa concreta que se está llevando adelante en Merlo, y me parece que es interesante dar a conocer y que se sumen, porque nada, son a través del Facebook los streaming, y lo puede ver cualquier persona que lo quiera ver. Así que están invitados para verlos. Muchas gracias, Pablo. Qué bueno también poder traer las iniciativas en términos de política pública que estamos haciendo y que están haciendo en distintos lugares. Para nosotros, como dijimos también durante el encuentro, es central que
articulemos entre los diferentes niveles del Estado y las organizaciones populares, los recicladores, las experiencias de reciclado y las experiencias educativas, porque justamente se trata de esto, ¿no? De construir una trama, una red que nos permita abordar este problema desde todas las dimensiones que hoy se plantearon, desde el posicionamiento político-pedagógico, desde los problemas sociales y culturales que tenemos, desde las legislaciones que tenemos también, y desde los desafíos que tenemos, no solo en términos de la disputa de sentido común que nos planteamos acá, sino también de la disputa con las grandes empresas, de la disputa con los grandes capitales, y en ese sentido es necesario y es fundamental seguir ampliando estos espacios. En el chat surgieron varias propuestas para seguir intercambiando, para armar grupos de WhatsApp, para seguir conectados y conectadas. Hoy, ahora ya bajó un poquito, pero estuvimos más o menos 100 compañeros y compañeras, mayormente por lo que estuve chusmeando del conurbano y de la capital, pero también había compañeros y compañeras de el resto de las provincias, del interior del país, algunos incluso que no se pudieron conectar por las cuestiones de conectividad, pero sepan que este encuentro lo grabamos para poder compartirlo y poder compartir algún resumen también durante la semana, que vamos a trabajar en un módulo de capacitación para que les llegue a todos y todas, por lo menos, cuál es la mirada que estamos construyendo desde la Universidad Popular en relación a la educación ambiental. Bueno, y agradecerles si estamos. Gi, ¿querés agregar algo? Sí, quería agregar que justamente teníamos pensado desde la Universidad Popular generar, bueno, ahora tenemos las restricciones debido a la pandemia y sabemos cómo es la situación, pero bueno, eso se está disminuyendo y a medida que vayamos a esta nueva normalización, tenemos la propuesta de llevar estos ciclos de formación que venimos haciendo no solamente hoy con el tema de la Ley de Educación Ambiental, también venimos trabajando lo de ESI, a las escuelas. Entonces queremos armar equipos por distrito, ¿sí? Así que pueden comunicarse con los coordinadores de cada distrito para ser parte de esto, porque como decíamos hace un rato, está perfecto, es un paso fundamental, pero para que efectivamente se implemente esta ley, para que efectivamente sean parte de la comunidad, las familias, las escuelas en sí, está bueno que generemos instancias de capacitación, ahí como decía Pablo, que ahora me voy a comunicar con vos, yo soy de Merlo, y tenemos una mesa docente que estamos trabajando en esto. La idea es que lo llevemos a todas las instituciones educativas, esa es la real transformación, la real concientización y lo que queremos llegar también, esta batalla cultural que es necesaria dar y que podemos copar, por así decir, los espacios y llevar las diferentes miradas que me parece fundamental. Así que les invitamos y que se comuniquen con su responsable, con quien les mandó la invitación a este Zoom, para ser parte de la Uni Popular, para ser parte de estas mesas docentes, y que llevemos todo este ciclo de charlas a las escuelas, que es indispensable, fundamental, con esta propuesta también que nos dijo el compañero Diego y demás. Así que ese era el aporte y la invitación más que nada. Bueno, gracias a todos y a todas. Si pueden contactarse, como decía allí, con los compañeros y compañeras, o a nuestro mail, que capaz también les llegó, ahí les estamos contestando y respondiendo también con los contactos de cada uno de los distritos donde tenemos sede de Universidad Popular, para poder avanzar con las réplicas presenciales en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan. Y nos vemos, sí, virtualmente el sábado que viene. Les recomendamos, si quieren compartir con otros compañeros y compañeras docentes o educadores populares, la invitación está abierto y nos vamos encontrando. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Muchas gracias, noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias por el espacio, compas. Buen fin de. ¡Grosso, Diego, compañero! Un capo, Diego. Sí, Semana. abrazo, compas. Gracias, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Chao, buenas noches. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por participar. Al contrario, gracias por invitarnos.